Hoy es martes, 1 de abril de 2025. Nos reunimos en este espacio académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para realizar la emisión número 736 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y es el análisis de una operación militar muy importante que hizo el Ejército Nacional por medio de la séptima brigada en la zona del Ariari, en el departamento del Meta, contra la séptima cuadrilla de las FARC, que en ese momento estaba desprendiéndose o formando la cuadrilla 45, y a orillas del río Duda les fue destruida una pista clandestina que tenían, fueron dados de baja 21 terroristas y se destruyó toda una infraestructura que tenía el Partido Comunista y las FARC en esta zona. Fue, sin lugar a dudas, la primera gran operación de las FARC, gracias al temple, a la constancia y a la iniciativa del general Harold Bedoya Pizarro, quien llegó como comandante de la séptima brigada con muy pocos medios, pero con una voluntad de acero, decidido a combatir directamente al secretariado de las FARC y sus cuadrillas que lo protegían y lo sostenían y estaban facilitando el desarrollo del plan estratégico. Este es un punto de quiebre en la historia del terrorismo comunista en el Meta que casi nadie recuerda y que naturalmente nadie menciona, incluidos en la Academia Militar. Además, porque la noticia fue publicada en 2 o 3 días en los periódicos y pasó como una acción mal, como una acción más, pero en honor a la verdad y a la justicia, el general Harold Bedoya Pizarro fue la persona que le abrió el camino al Ejército Nacional para cambiar la dinámica en el combate contra las guerrillas, que ha sido equivocadamente manejado especialmente contra el secretariado, con una compañía de infantería en el batallón Vargas, allá trabajando sola y aislada en el sector de Uribe, Lejanías y toda esa zona donde las FARC estaban creciendo. Pasaron los diálogos del 82 y la zona quedó como que en una dualidad estratégica, geopolítica y política, en la cual no entraba nadie y el señor Álvaro Leiva Durán iba y venía como el estafeta de las FARC, legitimando toda esa eh, parafernalia que tenían allí montada hasta el punto que parecía como si las FARC fueran los dueños del Meta. Y recién ascendido a brigadier general, trasladaron al general Bedoya a esa jurisdicción y llegó y desde el saludo que dio el día que se posesionó hasta el día que salió de allá, le cambió completamente la dinámica y sin lugar a dudas es la persona que le abrió el camino al ejército y al país para combatir al terrorismo comunista. Por ende, esta operación es muy interesante y vamos a analizarla a fondo. Mi coronel, ¿por qué los narcoterroristas de las FARC pedían al gobierno de Virgilio Barco el nombre de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, al director del diario El Tiempo, que incidiera ante el gobierno nacional para continuar con el show de la paz en noviembre de 1988? Tuvo varias características. Comencemos por decir que la debilidad de carácter de los presidentes Belisario Betancur y Vigilio Barco fue extrema frente al terrorismo de las FARC. Pues todos sabemos que a Belisario Betancur se le vino el país abajo con lo que le ocurrió en una semana, 8 días de diferencia entre un evento y el otro, que fueron el asalto al Palacio de Justicia por parte del narcotráfico y el M-19, que era la misma cosa, y luego la tragedia de Armero. Y ya le había pasado lo de la tragedia de Popayán. Y en general su gobierno había sido pésimo con el fracaso que ha tenido con los demás grupos terroristas negociando. Entonces, muy hábil, Belisario Betancur, politiquero descompuesto como todos los de su especie,
seguía pensando en que le podían dar el Premio Nobel de Paz y firmó irresponsablemente una prolongación de las conversaciones con el grupo terrorista por un año cuando a él le faltaban 6 meses de gobierno. Por eso dejó hipotecado a Virgilio Barco, que como decían coloquialmente, le podían dar el premio de física porque era el único barco que vivía en la luna. Y este señor no dio pie con bola en sus 4 años de gobierno, ni con el país, ni con el manejo del orden público. Un sujeto cascarrabias y bastante difícil de manejar. Y además quien gobernaba era su secretario general, un señor de apellido Montoya. Y como si le faltara poco, para esa época Pablo Escobar se dedicó a matar a todo el que no estuviera de acuerdo con él. En ese periodo presidencial asesinaron a varios candidatos presidenciales y si le faltaba una cereza al pastel, ocurrió toda la guerra-muerte que había entre los narcotraficantes y la UP, entre el ELN y la UP, la UP contra el EPL que estaba iniciando a desmovilizarse. eh, la solución era nombrar a un militar de comandante de Urabá, como si por el hecho de tener un uniforme militar iba a resolver los problemas atávicos de esa región, donde los sindicatos del Partido Comunista tenían completamente afectada la región. El país estaba en una crisis total en ese momento. Entonces, a la guerrilla se les iluminó el bombillo para terminar de poner el país en jaque, que fue con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y jugaban como se les daba la gana con los colombianos. Lanzaban oleadas terroristas que eran aterradoras. Parecía como si Colombia estuviera viviendo lo mismo que vivió El Salvador a comienzos de la década de los 80 y prometían unas grandes soluciones como era que estamos hablando del mes de diciembre de 1988 y enviaban cartas por medio del cardenal Alfonso López Trujillo, del senador Héctor Polanía Pérez, de Álvaro Leiva Durán, que era el estafeta de esos bandidos, y se saludaba de pico y abrazo con tiro fijo, se la pasaba allá en Casa Verde, regresaba a Bogotá. El comisionado de paz, Carlos José Escobar, tenía más de mamerto que de representante de la sociedad. Estaba el señor Luis Carlos Galán desesperado por ser presidente de la República y el señor Virgilio Barco desesperado porque el presidente fuera Hernando Durán Duzán, ofreciéndole la alcaldía de Bogotá. Se acababa de aprobar la elección popular de alcaldes y gobernadores. Entonces, en medio de todo ese enredo, las FARC, que eran los que movían la maraca en la Comisión de Paz y en la coordinadora guerrillera, le ordenaban prácticamente a estos sujetos que les servían de mandaderos que le hicieran todo tipo de favores politiqueros. Y al aproximarse el mes de diciembre, entonces enviaron una carta por medio de estos mensajeros, Alfonso López Trujillo, que era cardenal, y Héctor Polanía Sánchez y otros, dirigido al periódico El Tiempo, diciendo o pidiendo que les ayudaran a que el presidente y el gobierno nacional y los demás estamentos de la sociedad les aceptaran la propuesta de paz que hacía Álvaro Leiva Durán para que Colombia pudiera pasar el diciembre de 1988 en paz, como si nos estuvieran haciendo un favor a los colombianos, estos bandidos, de no asesinar gente. Y llenaban de salemas, eso era Jacobo Arenas el que redactaba eso, o Alfonso Cano, llenaba de salemas al director del Tiempo y le decía, usted que es el decano del periodismo y la voz cantante del gran Partido Liberal, imagínese las FARC exaltando al Partido Liberal, háganos el favor y convenza al gobierno nacional de que firme lo que está proponiendo Álvaro Leiva para que no nos veamos en un diciembre sangriento, o sea, a la brava. Y la firmaban Tiro Fijo, Jacobo Arenas, Alfonso Cano, Raúl Reyes, el narcotraficante Timochenko, que ahora es honorabilísimo senador, por las FARC, ni siquiera la firmaban por la coordinadora guerrillera. Como indica, estaban haciendo lo que les daba la gana. Y si al país le faltaba un pedacito, entonces el fútbol estaba
completamente infiltrado por el narcotráfico y se vio la necesidad de suspender el cuadrangular final porque los bandidos de Pablo Escobar estaban asesinando gente y ese año ganó el campeonato Millonarios, estaban celebrando en una finca aquí cerca de Bogotá el título y en la finca de enseguida Pablo Escobar mandó, como decía él, raspar a 23 personas. Se rumoró mucho que la orden había sido de asesinar a los de Millonarios y se equivocaron de finca y llegaron y asesinaron a toda esa gente. Es una historia trágica la que teníamos en ese momento en el país y en los obispos, como el señor López Trujillo y otros, haciendo politiquería y los senadores enviándole cartas al, al presidente de la República pidiéndole que en el nombre del Niño de Dios de Belén firmara todo lo que pedía el ilustrísimo senador Álvaro Leiva Durán para que hubiera paz en Colombia. ¿Qué ocurría, entre tanto, con el accionar terrorista de las FARC en el departamento de Santander? Es que en el municipio de Puerto Wilches, de larga tradición y problemas por presencia de bandidos de diferentes pelambres, las FARC y el ELN estaban ejerciendo toda la presión que les permitía el acuerdo de la Uribe, de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y ahí en ese mismo momento había pues, dirigentes políticos y dirigentes de la región cívicos que los conocían y en una sola tacada, como decían ellos, asesinaron en la propia cama donde vivía eh, un señor que ha sido inspector de policía, lo asesinaron allí y también asesinaron a otro que ha sido alcalde y que viajaba en un bus intermunicipal entre Puerto Wilches y Barranca Bermeja. Entre tanto, en Córdoba, eh, los bandidos del EPL asesinaron a 3 personas y le robaron 160.000 pesos y les quemaron 3 motores fuera de borda que tenían para transportar a los campesinos en la región del río Sinú. Eh, y también en Tibú, norte de Santander, los bandidos del ELN, con el logo de Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, asesinaron a 2 campesinos ya de 60 y 70 años, una pareja, una señora y un señor, eh, porque tenía un hijo en el ejército, o tenían un hijo en el ejército, y 3 eran miembros de la Policía Nacional. Como vemos, la situación estaba muy compleja. En el municipio de Oveja Sucre eh, había aparición de otro grupo del ELN que no había sido conocido, que se autodenominaba Jaime Bate Mancayón, y en una operación han sido capturados varios bandidos de ese grupo a los que les habían incautado diversas armas de fuego. Entonces no era solamente las FARC las que estaban delinquiendo, sino desde el sector de Casaverde y de La Uribe y Ariari, ordenando destruir el país, sino que las cuadrillas que estaban diseminadas por todo el país de distintos grupos andaban en las mismas. ¿Cómo reconstruyeron los medios de comunicación los impactantes episodios del desarrollo de la Operación Duda contra la cuadrilla 45 de las FARC, una de las estructuras de seguridad periférica del secretariado de las FARC en Uribe Meta? En reiterados episodios hemos recordado que cuando se produce la conferencia constitutiva de las FARC, se envía a Jaime Guaracas al Magdalena Medio y él casi que motu propio crea la cuarta cuadrilla, el cuarto frente, y lo crea en una zona tan amplia y lo realiza con una complicidad grande del Partido Comunista, que prácticamente de ahí se derivan en breve las cuadrillas 12, 24, 23, otras
que van delinquiendo en el Magdalena Medio y que luego, como lo veíamos ayer, sufren una purga terrible por parte de Braulio Herrera, que asesinó a 134 de sus bandidos. El procedimiento o el proceso con el cual crecen las guerrillas en el Meta es muy parecido. La diferencia es que allá estaba el sector donde delinquía el epicentro, entre el Pato, el Guayabero y la zona de la Uribe y el Ariari. Por ahí, por ese sector delinquían todos los cabecillas. Entonces, la primera cuadrilla, que es la que crea Tiro Fijo, bajo la dirección de Joselo, y la envían hacia el Guayabero, va creciendo de manera geométrica y matemática, y de ahí se desprende la séptima cuadrilla. Y de la séptima cuadrilla se desprenden otras, entre las cuales está la 45, que se forma ahí y luego se traslada a Arauca. En ese tiempo, la cuadrilla 45 estaba ubicada en la región del Medio y Bajo Ariari, por donde desciende el río Duda hacia los llanos orientales. Teniendo esa claridad, eh, en unos documentos incautados y en un trabajo de inteligencia que estaba haciendo el Ejército Nacional en la zona de la jurisdicción de la séptima brigada, el general Harold Bedoya Pizarro establece algo que parecía como de película y traído del recuerdo de la época de Marquetalia. Y es que determina que sobre el sector del Medio Bajo Ariari, ya ahí donde se juntan esa zona, había un campamento grandísimo de 1 kilómetro de largo, ya lo vieron, 1 kilómetro de largo, al paralelo con una pista de aterrizaje. Y allí tenían, como alcanzamos a ver en el, en el infograma que hay aquí al lado derecho, en la foto, en el dibujo, eh, alcanzamos a ver que tenía una pista para avionetas, tenía unos puestos de guardia ubicados estratégicamente sobre la zona de aproximación, un, una zona boscosa en la parte de atrás, donde estaba protegida por unas trincheras muy bien construidas en varias fases o varias líneas. Había trincheras principales, alternas y suplementarias, como lo establece la doctrina militar, campos de tiro reglados con ametralladoras, emplazamientos de ametralladoras .50 con capacidad para derribar aeronaves, zona minada con trampas explosivas, alambradas tenían también, o sea, todo un sistema de defensa similar al de una, un ejército regular, con algunas aerofotografías muy elementales que se tenían en ese tiempo, porque el apoyo que tenía la Fuerza Aérea para hacer eso pues era también muy limitado, y con trabajo de inteligencia con unos exguerrilleros se hizo todo el trabajo prácticamente a mano alzada, las coordenadas tomadas desde una aeronave muy aproximadas, tampoco era que la precisión fuera tan exacta como la que hay ahora, no había GPS para las unidades terrestres, entonces era difícil, pero se organizó, estaba recién creado el Batallón Héroes de Arauca y se organizó la operación, la planeó personalmente el general Harold Bedoya Pizarro y la dirigió hasta allá el desembarco de las tropas. Lo cierto es que al amanecer del 26 de noviembre de 1988, luego de 3, 4 meses de análisis y estudio y ensayos, muchas limitaciones, como en ese momento entraron los soldados del Batallón Héroes de Arauca y otra unidad de infantería y comenzaron un combate que duró muy pocas horas, pero que fue muy intenso. En la medida que las tropas iban avanzando, iban cayendo terroristas. Desafortunadamente, cuando ya estaba para coronarse el objetivo, que ya prácticamente los soldados estaban seguros que podían entrar al asalto final sobre los campamentos, desde una trinchera un bandido que todavía estaba vivo, con un fusil disparó y asesinó al soldado Luis Humberto
Espitia. Eso fue un golpe muy duro para todos porque era un soldado muy apreciado, era de ahí, de la región del Meta, era era como decían los mismos soldados, una Biblia, era el guía, el compañero, un muchacho muy apreciado por todos los soldados en todos los sentidos y desafortunadamente murió allí. Cuando ya pudieron desalojar los tipos, los bandidos de allí, encontraron algo que era una estructura tipo vietnamita, las caletas, como dicen los bandidos, donde escondían los víveres recubiertas, concreto, eh, una sala de comunicaciones con todas las instalaciones modernas, superior una gran cantidad de veces a lo que tenía el ejército, polígono de entrenamiento, pistas de entrenamiento, depósitos de armas, eh, aulas para dictar instrucción, comedor para los bandidos, lavandería, donde los bandidos tenían una gran cantidad de lavaderos artesanales con una desviación del río, tanques de almacenamiento de agua, eh, una gran cantidad de medicamentos y planes y documentos de todo tipo de formación ideológica y prácticamente la revelación de todo el proyecto que tenían las FARC para 1989, inclusive documentos preparatorios para el pleno ampliado. Eh, el general eh, Padilla Vergara, que era el comandante de la cuarta división, dio varias ruedas de prensa, explicó, mostraron todo lo que ya había y recogieron los cadáveres de 21 terroristas, que eso ni se había visto en la operación Marquetalia siquiera, ni en la operación en Ori, que fue tan nombrada. Jamás el ejército había alineado en un solo golpe 21 terroristas y allí estaban, tal vez en el Cauca, con ocasión de las operaciones contra el Batallón América, se han visto operaciones así de grandes, pero es que una cosa era el M-19, que eran un poco de bandidos, aprendices, y otra cosa eran las FARC, que llevaban años construyendo toda esta infraestructura allí con la venia de diferentes gobiernos. Por eso insistimos, este primer golpe contra las FARC específicamente fue un modelo, fue un referente para nuevas operaciones por parte de la séptima brigada y es una herencia que el general Harold Bedoya Pizarro le dejó al Ejército Nacional. Sí, coronel. Podríamos reconstruir el impresionante drama humano de la señora Rosa de Espitia, madre del soldado Luis Humberto Espitia, asesinado por los narcoterroristas de la cuadrilla 45 de las FARC durante la operación Duda. Fue impresionante, fue impactante. Los medios de comunicación publicaron las fotos. Ahí en esa vemos al general Rafael Padilla Vergara, comandante de la división, abrazando a la señora y al papá. Cuando se produjo el velorio del soldado Espitia, todo el Meta se movilizó para reconocer la memoria de este soldado y sobre todo por el cambio de actitud que había tenido el ejército, ya que para muchos ganaderos y agricultores del Meta, comerciantes, transportadores, no era ningún secreto que las FARC tenían todo ese emporio allá montado, pero la dinámica de la brigada siempre era la misma. Tener allá el batallón Vargas y a veces movían alguna tropa del batallón C-10. Se había creado, sí, el batallón de contraguerrillas y enviaban una compañía por allá y la recogían, pero nunca pensar en una incursión de ese nivel y con esa contundencia. Entonces fueron muchas las personas que asistieron al sepelio del soldado. Además que el general Bedoya Pizarro era un hombre muy dado a vincular la comunidad con lo que sucedía en el país y a darle a entender al país que el problema era de los colombianos, no solamente de las fuerzas militares
y él invitaba a la comunidad, iba a los medios personalmente, los visitaba, los saludaba. Era un hombre distinto, un general de una visión muy diferente. Entonces, en pleno velorio, pues el que más visible era el papá, cuando de pronto alguien dijo que ahí estaba la mamá y estaba con una niña de 5 años. Y la niña llorando terriblemente la muerte de su hermano, le pedía a la mamá que se fuera, que se fueran de ahí porque ella no soportaba ver eso. Y la señora no hablaba. Cuando ya comenzó la misa, la señora se hizo atrás de todos y, y se metió a donde estaba el féretro. Entonces los dos generales preguntaron que quién era la señora, no que era la mamá del soldado, pues inmediatamente fueron a atenderla a ellos personalmente y no había como consolar a esa señora que no hablaba, muy callada, hasta que rompió en llanto en plena ceremonia y aferrada al cajón. Eso era impactante porque el sacerdote no podía continuar con la homilía, pues respeto a la señora y por el momento tan difícil. Fue un momento muy impactante y quedó registrado para todos los medios. Y uno se pregunta, con un crimen tan atroz de eso, una manada de bandidos tan eh, sin ninguna conmiseración con el ser humano, ¿qué negociación se puede hacer? Timochenko, que fue uno de los que dirigió eso, concubina de Tiro Fijo, que era una de las que tenía con su amante Tiro Fijo ese emporio terrorista allá donde falleció este soldado. Hoy son senadores y el país se olvida que cometieron crímenes como esos y como otros. ¿Y cuántos bandidos de las FARC, de esos 7.000 que quedaron registrados, sin contar los que no, andan libres por el país, eh, ya algunos de ellos retirados del terrorismo, y nadie les ha cobrado nada judicialmente por todos estos crímenes? Entonces, esa historia de doña Rosa de Spitia, la mamá del soldado Luis Humberto, sacudió al Meta y sacudió al país, pero como suele suceder, al día siguiente hubo alguna noticia de un cantante o de un ciclista o un futbolista y todo pasó a segundo plano y ya nadie lo recuerda, pero nosotros sí, y aquí lo estamos poniendo con foto y con prueba para que no se diga que lo estamos inventando. Mi coronel, ¿qué informó a los colombianos el general Harold Bedoya Pizarro, comandante de la séptima brigada, luego de la exitosa Operación Duda contra la cuadrilla 45 de las FARC? Hizo algo que tampoco era muy común en esa época. Subió en un helicóptero los periodistas de todos los medios nacionales e internacionales que llegaron hasta allá, se fue hasta el sitio, personalmente él anduvo con todos por la línea de trincheras, con papelógrafo y mapas en mano, les explicó todo lo que pasaba, puso al oficial de inteligencia que le hiciera una descripción de cómo funcionaba el secretariado de las FARC, de cómo estaban ubicadas las eh, estructuras de seguridad, pero es que ahí había un pero, y era que el gobierno nacional estaba negociando con esos bandidos, y era cuando estaban presionando por medio de Álvaro Leiva Durán que sacaran el ejército de la UNIBE, que se suspendieran todas las operaciones en el Meta y que así las FARC no atacarían el país. Y el general Harold Bedoya Pizarro puso al presidente de la República a hablar clarito y le dijo al país, el ejército llegó al Ariari, se queda el Ariari y vamos por Casa Verde. Y en ese momento en Casa Verde estaba el teléfono rojo y estaba Tiro Fijo negociando. Ese es el momento estelar o era la demostración estelar de quién era el general Harold Bedoya Pizarro. Y palabras más, palabras menos, porque él era además de pocas palabras, les dijo a los periodistas, es que una cosa es lo que está negociando el gobierno, otra cosa es lo que tenemos que cumplir como séptima brigada. ¿Cómo nos hacen de falta generales de ese talante hoy en esta situación tan compleja que vive Colombia? Entonces, esa frase del general Bedoya fue lapidaria y marcó una nueva era del combate de la séptima brigada contra las FARC en la zona del Meta, porque anunció que el ejército llegaba para quedarse y que iba a pedir más tropas
y más acciones porque él personalmente seguiría dirigiendo el combate contra las FARC. Una diferencia total a lo que tenemos ahora. ¿Qué sucedió entre tanto con los terroristas de la FARC y el ELN en el Tolima y en el departamento de Antioquia? Pues que días antes en Antioquia, 2, 3 semanas antes en Antioquia, habían salido unos soldados a licencia en la zona del Bajo Cauca. Licencia para la audiencia es cuando les dan permiso de descanso que les corresponde por higiene mental a los soldados. Se les daban 12 días en ese momento, 10 de permiso y 2 de marcha. Entonces, como no tenía la fuerza militar en esa época eh, transportes adecuados, entonces lo que hacían era que a los soldados les hacían la devolución del dinero que les correspondía por alimentación y se iban en vehículos particulares, en buses, para sus lugares de origen, a descansar. Entonces, en el batallón Rifles, que era de la 10ª brigada, que estaba agregado a la zona del Bajo Cauca, de la 4ª brigada, que correspondió a unos soldados a ir a permiso y los hicieron la recolección de dinero, los sacaron a permiso. Y más adelante los bandidos del ELN estaban esperando el bus y bajaron a 8 soldados de los que iban ahí y los tuvieron secuestrados durante 17 días y ahí apareció como siempre la Iglesia Católica, la Cruz Roja y los payasos de siempre de mediadores con el fin de que estaban buscando una solución humanitaria y entonces después de 17 días de dimes y diretes, de publicidad y de espectáculo, los liberaron en el nordeste antioqueño, no sin antes enviarle un mensaje de la coordinadora guerrillera al señor Barco, que tenía que aceptar la propuesta de paz que hacía Álvaro Leiva Durán y desocupar el sector de la Uribe y parar las operaciones en el resto del país, porque de lo contrario, la Navidad sería sangrienta y ellos, como colombianos, querían una Navidad sin sangre para el resto del país. Esos son muchos miserables, los bandidos y el Partido Comunista, que era el que les promovía todo eso, y además sujetos como Álvaro Leiva Durán, el cura Monseñor Castrillón y los senadores que se prestaban para toda esa trama y farsa. ¿Cuál fue la advertencia del comandante del ejército, general Nelson Mejía Nao, a los terroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar una semana después de la Operación Duda? Pues que resulta que en el Tolima había otro grupo del M-19 que dijo que ellos sí iban a hacer una tregua, un cese al fuego durante la Navidad para que los colombianos la pasaran bien, pero que ellos no tenían nada que ver con lo que pasara con las FARC o el EPL en el Tolima. Así es de que por parte de ellos no habría problema, pero que eh, por parte de los otros bandidos sí tendría el gobierno que negociar, o sea, otra estratagema de presión. Porque recordemos que en ese momento Carlos Pizarro, Antonio Navarro y Vera Grave estaban permanentemente en la Uribe planeando cómo destruir a Colombia con Tiro Fijo, Jacobo Arenas y Timochenko, dirigiendo el crimen desde allá, desde los campamentos de Casa Verde, a los cuales el general Bedoya quería entrar, pero el señor Virgilio Barco no dejaba porque estaban en negociaciones de paz que había prolongado Belisario Betancourt, que él había reprolongado. Entonces, eh, hubo unas ceremonias de ascensos en la Escuela Militar de Cadetes, donde subieron a los diferentes grados personas muy conocidas, como el almirante Avendaño, que ascendió a almirante y recibió el mando de la Armada, el general Abondano la Fuerza Aérea, y otros, general Molano la jefatura de Estado Mayor de las Fuerzas Militares. Al cabo de esa ceremonia, pues como la situación estaba tan tensa eh, y el señor Belisario Betancur y el señor Andrés Pastrana, perdón, el señor Misael Pastrana, como buenos politiqueros descompuestos, haciéndole eco a las propuestas de Álvaro Leiva Durán y diciendo que sí, que había que hacer un cese al fuego con las FARC, que o si no, no teníamos Navidad tranquila, pero con el ejemplo que acababa de dar el general Bedoya en la 7ª brigada y con los resultados tan efectivos, pues les quedaba como difícil al gobierno agachar la cabeza ante los bandidos
Entonces, Pastrana y Belisario dándose publicidad y pensando en las elecciones del 90, era lo que estaban pensando ellos, haciendo politiquería, insistiendo en que si no había treguas, entonces ¿cuándo habría paz para Colombia? Y el general Mejía Henao, que también hablaba durito a veces, dijo en una ceremonia que el ejército no estaba en tregua con nadie, que los políticos podían seguir negociando, pero que el ejército seguiría cumpliendo su función constitucional. Entonces vemos que la situación era bien compleja en el gobierno del señor Barco por falta de carácter. Así es de que todo lo que nos ha pasado en otros gobiernos no es novedoso y es la misma línea de comportamiento de la dirigencia política. ¿Cómo describió el periodista Plinio Apuleyo Mendoza la compleja situación de desorden público en la jurisdicción de la Séptima Brigada? Pues la séptima brigada tenía una jurisdicción inmensa, prácticamente medio país, y no eran sino 4 batallones y regulares y un batallón de contraguerrillas que le habían creado. No tenía casi helicópteros. La única ventaja que contaba era prácticamente con el apoyo directo del, del comando aéreo en Apiay, pero pues esa unidad tenía que prestarle un apoyo general a todo el componente terrestre del país y pues con las limitaciones de mantenimiento y de aeronaves, tampoco era que fuera una cosa tan eh, al instante y tan completa como uno pensaría o quisiera que fuera. Entonces, el general Bedoya en varias declaraciones le advirtió al país que esto necesitaba un cambio, necesitaba una revisión y una reestructuración del dispositivo militar. Habían creado el comando de la cuarta división y lo han puesto en Villavicencio, pero eso no resolvía mayor cosa porque lo que hacía era agrupar bajo un comando las tropas del Caquetá y el Meta, pero no las aumentaba, ni se podían sacar tropas del Caquetá para llevar al Meta, ni del Meta al Caquetá, porque cada una tenía su jurisdicción. Y además tenía bajo responsabilidad a los departamentos de Arauca, Bichada, Vaupés, Guainía, una zona muy extensa, y el Casanare, y no había más tropas. Entonces, con lo poco que tenía la séptima brigada, era moviendo de un lado al otro, prácticamente como si estuviéramos todavía en la época de Guadalupe Salcedo. El periodista Plinio Apuleyo Mendoza estaba haciendo unas coberturas nacionales y llegó donde era, donde el general Harold Bedoya Pizarro, y este sí lo paseó por toda la jurisdicción, le mostró cómo a lo largo de los ríos Guaviare, Meta, Vaupés y en la zona de todos los ríos que descendían desde la cordillera, como el Macanacías, el Duda, el Guayabero, etcétera, había una gran cantidad de cultivos de coca, un mar de coca lo llamaba Bedoya, y así lo publicó Plinio Apuleyo, y frontalmente, a diferencia de lo que decían los politiqueros, el general Bedoya le dijo a los medios de comunicación de Colombia y el mundo que allí había 2 estados, uno que era el colombiano y otro que lo dirigía Jacobo Arenas, y describió organización por organización, de tal manera que el periódico El Tiempo publicó esta infografía que vemos ahí, en la cual se ve dónde estaban ubicadas las cuadrillas de las FARC, cómo controlaban las zonas a lo largo de estos ejes de los ríos y cómo cultivaban coca por toneladas. Y el general Bedoya le puso claro al país que era imposible que soldados todavía con viejos fusiles G3 y con algunos Galil nuevos, con dificultades de transporte aéreo y con dificultades logísticas para mover una unidad de un lado a otro, pudieran combatir a unos bandidos que tenían lanchas modernas, camionetas 4x4, fusiles nuevos, granadas y dinero del narcotráfico a raudales para construir una infraestructura completa y además un maridaje con el cartel de Medellín que tenía todos sus cultivos de coca y laboratorios en la zona. El general de Bedoya realmente hablaba duro, decía la verdad y ponía el país a pensar acerca de la realidad. No se puede desconocer que fue el hombre que le abrió la visión a los colombianos dónde estaba el problema del epicentro de las FARC y su retaguardia estratégica
y cuál era la relación del Partido Comunista con las FARC, porque tampoco le temblaba el pulso para decirles a los del Partido Comunista que ellos eran los responsables de todo lo que estaba ocurriendo. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la actividad más visible de los partidos políticos en ese momento? Pues mientras vemos aquí cómo Plinio Apuleyo Mendoza describía con documento en mano cuál era el plan estratégico en las FARC, cuál era la percepción que se tenía en la séptima brigada de ese crecimiento, describía cómo el ejército bajo el mando del general Bedoya no solamente entró al Duda, sino que se metió al Guaviare y lo sacó de Mapiripán, de Miraflores, de toda esa zona, pero no tenía tropas suficientes para controlar ni la presencia del Estado. Entonces, después de que el ejército destruía todas las guaridas, los bandidos volvían y aparecían o a lo largo de los ríos montaban un nuevo emporio. Aquí lo vemos a él que llegó a un caserío donde nunca había llegado ninguna institución del Estado, hablando con los campesinos, las campesinas que le pedían que no fuera a sacar el ejército de ahí, y todo eso lo observaba Plinio Apuleyo y lo iba publicando y lo trajo a Bogotá, pero a los politiqueros les entraba por un oído y les salía por el otro. Eh, y contaba, por ejemplo, el general Bedoya que en una zona donde había 70.000 kilómetros cuadrados llenos de bandidos de las FARC, había 20 policías a expensas de cuidar todo eso y era fácil que los asesinaran. Y también Plinio Apuleyo habló con los comandantes de cada base y los mencionaba quiénes eran los que le iban contando las dificultades que tenían y le mostraban las limitaciones logísticas que tenían los soldados para poder operar. Entre tanto, como la pregunta es a qué estaban haciendo los políticos, es que esto es para Ripley y es la desgracia. Ahí vemos al señor Pastrana y Betancourt, Misael Pastrana, el papá de Andrés, desesperados por hacerse visibles en lo que fuera. Entonces, como no les cuadró mucho el tema de pedirle al gobierno nacional que le hiciera caso a lo que decía Álvaro Leiva Durán, de retirar las tropas del sector del Meta y donde estaban combatiendo los bandidos, entonces salieron con otra perla, que como se estaba hablando de la reelección, eh, hacer una ley contra la reelección en Colombia, entonces que se tuviera en cuenta que tampoco podían ser reelegidos los congresistas, eh, los alcaldes, los contralores y el procurador, pensando en que ellos pues tuvieran el derecho que ganara quien ganara, podían colocar sus fichas, porque si los reelegían entonces ya quedaban los mismos que estaban antes. Esa descomposición de los politiqueros es increíble. Ante tantas dificultades que tenía el país, entonces se le ocurrió a Virgilio Barco celebrar los 30 años de existencia de la acción comunal en Colombia y entonces montó una ceremonia que parecía como si fuera la llegada del rey de Inglaterra a Colombia para condecorar a los dos expresidentes Lleras por la gran gestión que han hecho por la acción comunal. En lugar de condecorar a María Eugenia Rojas, que era la hija del general Rojas, que es el que ha creado eso, o al general Rojas, al general Ruiz Novoa, que es el que ha promovido toda esa integración. No, era que condecorar los politiqueros. Y entre tanto, en la escuela militar, en la misma ceremonia que habló duro el general Mejía, entonces Virgilio Barco, como todo politiquero, se salió por las ramas y dijo que estaba estudiando la iniciativa de paz de Álvaro Leiva Durán, pero que lo más importante era que la guerrilla diera gestos de paz, palabra que se le hemos escuchado a todos los mandatarios cada vez que hacen politiquería con el cuento de la paz en Colombia. Entonces, ¿qué diferencia lo que vivía la Colombia profunda? ¿Qué diferencia los planes que tenían los bandidos de la coordinadora guerrillera y qué diferencia lo que andaban pensando y haciendo los dirigentes políticos siempre afincados a sus intereses personales? Mi coronel, ¿cuál era el engaño de las FARC, quien actuaba como componente terrorista del Partido Comunista, por medio del cuestionado político conservador Álvaro Leiva Durán, quien ejercía presión política dentro del Congreso de la República? Pues el periódico El Tiempo en su editorial publicó una de las pocas columnas sensatas que ha tenido ese diario contra el Partido Comunista.
Entonces hizo una descripción de cada uno de los aspectos que se relacionaban con esa violencia y los intereses que realmente tenía cada grupo. Puso contra la palestra al señor Álvaro Leiva Durán, le dio a entender que era de los mismos porque dijo que andaba siempre en compañía de los dirigentes de las FARC y el M-19, lanzando una campaña seductora, y así tituló el editorial, Seducción, eh, que era a la vez engañosa, porque lo que estaban buscando los bandidos era que les desocuparan todas esas zonas, que les permitieran espacios grandes para entrar más armas, porque en esos días había ocurrido un evento que ya hemos mencionado aquí dos o tres veces, que fue la incautación de un buque de armas en Jamaica, o un buque con armas en Jamaica, que muy hábilmente dijeron que era del cartel de Medellín, y siempre se mantuvo esa versión hasta años después, cuando ya el tal Paisa, que era el jefe de la cuadrilla eh, Teófilo Forero de las FARC en el Caquetá, lo confesó. Él sí había sido del cartel de Medellín, él había sido sicario de Pablo Escobar, pero como lo iban a matar el tal Popeye, él se voló y se metió a las FARC, y como él manejaba todos los contactos internacionales de coca y armas, Jacobo Arenas y Tiro Fijo lo han enviado a Jamaica a coordinar desde ahí la traída de una gran cantidad de armas para Colombia, destinadas a las FARC, con las cuales iban a lanzar lo que ellos llamaban la ofensiva final del 89. Entonces aquí el periódico El Tiempo hace mención a ese cargamento de armas, y también relata que lo que están pidiendo las FARC por medio del señor Leiva Durán es que les desocupen todo el país y les permitan espacios para volver a entrar cargamentos de armas de esos, mientras con el M-19, el EPL y el ELN hacen una manguala para hacerle daños al país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, con reverencia, admiración y respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista en la década de 1960. Adelante, mi coronel. Y tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante
fracaso de los gobiernos del Frente Nacional 1958-1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Mirémoslo en tres escenarios, lo ocurrido, 1964, 65 y 66. El ejército entra a los emporios de Marquetalia, Río Chiquito, Guayabero, El Pato y el Ariari de esa época. Encuentra unas infraestructuras parecidas, las destruye, incauta documentos, entra la tropa y saca de allá a los bandidos y se hace alguna acción cívico-militar con los pocos recursos que tenía la fuerza. Pasa el tiempo, vienen nuevos mandatarios y dejan en el olvido eso, pero los bandidos y el Partido Comunista siguen ahí. 22, 23 años después, entra el general Harold Bedoya Pizarro a otras zonas que ya habían hecho lo mismo, en el Ariari, en el Guaviare, Pez, etc. Los desaloja, les quita las posiciones, con las pocas, con los pocos recursos que tenían las fuerzas militares, crea una concepción de Estado, de país, de control territorial. Viene el gobierno de Gaviria, el gobierno de Samper, y viene Pastrana y los empodera nuevamente. Luego viene el señor Uribe y le da un énfasis a operaciones militares y después el señor Santos a la negociación de paz. Duque ni fu ni fa y ahora aparece el señor Petro, dice que a volver a negociar. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos, cuántas décadas, cuántas experiencias perdidas hablando de paz y repitiendo lo mismo? Y seguramente cuando Petro salga del poder, se volverá a hacer acción militar contra estos feudos y ocurrirá lo mismo y se encontrarán ametralladoras emplazadas. Pero ¿cuánto tiempo durará ese ímpetu y ese impulso? Total que ni la paz de Valencia, ni la paz de Lleras Restrepo, ni la paz de Pastrana papá ni Pastrana hijo, ni de López Miquelsen, ni de Samper, ni de Cesario, Barco, ni de Gaviria, ni de Samper, ni de Uribe, ni de Santos, ni mucho menos de este sujeto Petro, van a funcionar porque le ha faltado mucho, comenzando por la continuidad y la claridad de qué es lo que se quiere. Hoy recordamos entonces que el ejército desalojó a los bandidos con la operación Duda en el año de 1988, que se abrió un camino hacia una nueva visión del combate contra las FARC, pero que la dirigencia política siempre ha sido inferior al reto y no ha tenido esa claridad. Y parecería ser que no le interesa resolver el problema porque ninguno se le ha dedicado de fondo a resolver estructuralmente esto. Adelante, mi coronel, con su comentario para el día de hoy. Con mucho gusto, mi coronel. Hoy, martes 01 de abril, estamos presentando el episodio 736, que trató de la operación Duda de la Séptima Brigada en 1988. Objetivo Colombia. La violencia en Colombia no tiene por qué terminar mientras no termiten los llamados procesos de paz, mientras no terminen, con quienes la generan, es decir, con los grupos narcoterroristas de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otros actores. Como quien dice, la violencia es directamente proporcional a los diálogos de paz e inversamente proporcional a exterminarla, bien sea con las armas o bien sea con el sometimiento a la justicia. Esta es la premisa mayor. Lo demás es beatería. No podemos suponer que los diálogos de paz son el camino para alcanzar la paz cuando la realidad ha demostrado y sigue demostrando lo contrario.
pero en gracia de discusión, en caso de darse los diálogos, la iniciativa debe llevarla el Estado y su objetivo debe estar dirigido al sometimiento de los grupos que la generan, como bien lo hizo el presidente general Gustavo Rojas Pinilla. Dicho de otra manera, no son los diálogos entre iguales y mucho menos permitir que la delantera y las condiciones la lleven quienes han desestabilizado el país y sometido al pueblo a los más vergonzosos vejámenes, a la destrucción de los recursos naturales y al empobrecimiento de Colombia. Antes de referirnos brevemente a la Operación Duda, recordemos algo que ya conocemos. Las revoluciones deben de tener una responsabilidad social, puesto que no son productos del destino, sino de los hombres. Por ejemplo, el Renacimiento estableció la dignidad del hombre y la Revolución Industrial la unidad de la naturaleza. Esa revolución industrial inglesa y las dos revoluciones políticas, americana y francesa, fueron sociales. Mientras tanto, lo que aquí en Colombia se hace llamar revolución por parte de los narcoterroristas comunistas no es ni revolución genuina porque no es social, ni está dirigida a la búsqueda del bien común. Busca solo el empobrecimiento como una estratagema comunista, ayudados por idiotas útiles para destruir el país e implantar su ideología al estilo leninista, en donde no hay una responsabilidad social, sino impulsos para satisfacer deseos egoístas. Y la prueba de ello, por ejemplo, es que en muchas regiones de nuestro país aún estamos cocinando con leña y seguimos en un atraso de caverna. Es lo que queremos demostrar a través de estos episodios de memoria histórica de Fundel, que la estrategia de los diálogos de paz, ninguno ha dado resultado positivo. De igual manera, mostrar que cuando un gobierno decide emplear su fuerza pública para combatir a estos enemigos de Colombia, la institución, quizás la más comprometida y mejor preparada de todas las instituciones de este país, está en capacidad de responder. Lo que ha faltado es decisión política para acabar con este flagelo que día tras día está arruinando al país. Que hayan intereses ocultos y malsanos para no combatirlos es otro cuento. Esta operación del Duda y muchas otras, como la de Anorí en 1973, que de no ser porque el gobierno del presidente López Miquelsen ordenara detenerla, hubiera desintegrado totalmente a esa agrupación terrorista que hoy tiene en jaque al país y con la mayor crueldad lo destruye. Lo expuesto en este y en otros episodios de memoria histórica presentadas por Fundel revelan que la guerra militar contra la narcoguerrilla de Colombia sí se puede exterminar a medida que afloran de la punta del iceberg. Pero la base del témpano, representada en los intereses del negocio de armas, del narcotráfico, de la corrupción y de otros perniciosos factores, es muy fuerte y profunda. Y su solución es responsabilidad de la guerra política, que como hemos visto, todos los gobiernos han sido débiles y se han plegado a través de los espurios procesos de paz que solo han servido para prolongar la violencia y la destrucción del país. Mi reflexión, gracias y feliz día.
Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Sí, así es, que como usted lo toca directamente, el problema es político, es de concepción política y de solución política. Y la dirigencia política colombiana no ha cumplido con esa tarea, sino que la ha descargado en las fuerzas militares y ha eludido su responsabilidad. Siempre insistimos desde estos espacios que hay que reflexionar y reflexionar sobre esto y generar conciencia para que haya una transformación en el concepto del cambio y la solución a los problemas del país. Esta noche seguiremos con nuevos análisis de los componentes de la guerra revolucionaria que podrían ser aplicados como analogías en la política y mañana continuaremos con el episodio 737 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, Feliz día para todos. muchas gracias. Feliz día para Gracias, feliz todos. día para todos.